Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola Lucho, qué placer saludarte. Me encuentro muy bien, muy pero muy bien, abrazado a la estufa, abrazado a todo lo que puede generar calor de manera artificial, porque le cuento a los amigos que tal vez nos escuchan en Estados Unidos, en México, que también tenemos audiencia allí. No estamos disfrutando de verano, estamos en invierno, casi que pasamos la mitad del invierno y se nos ha venido una Sí. ola de frío interesante en todo este hemisferio sur. Eh, Tengo amigos, compañeros pastores que me comentaban en el transcurso de esta semana, ya por el día martes, que Mm, estaba cayendo buena parte una buena porción de nieve para una mm. zona de la República Argentina, especialmente la zona de Neuquén, la zona de Río Negro, toda esa zona, y por supuesto sobre la cordillera también. Y este ingreso de nieve hace que el frío, por lo menos en La Pampa, donde estamos ubicados, se haga sentir de manera notable. Así que estamos abrazándonos al calor de la hermandad, de la amistad y de todas las cositas lindas que nos regala este programa, pero con frío. Totalmente. En esta zona en Entre Ríos también. Tal vez no sintiéndose tanto porque gastaron ustedes allá un poco más al sur todo el frío ya. Entonces, no llegó tanta, pero sí, intenso igual para la zona, ¿no? Bien, Sebastián, hablabas de la calidez de las amistades. Me imagino que contento, feliz de llegar a tener más amigos todavía en esta semana, ¿no? Sí, sí, esta semana quiero agradecerle a los que se están sumando a través de las redes sociales. Hemos arrancado el canal de podcast a través de un montón de plataformas. Ya está el podcast de la Biblia hoy. Aquellos que lo quieren escuchar, hace mucho ya que Ujú. está el podcast. De Sí. manera personal, lancé el canal donde estoy subiendo meditaciones y donde estoy subiendo la lectura de un material que es auxiliar. Así que los Ujú. domingos la idea es subir el capítulo leído Bien. de lo que es el auxiliar de este material que estudiamos. Nosotros le decimos auxiliar de estudio, suplemento del folleto de escuela sabática, de diferentes maneras. Eso lo estamos leyendo el día domingo y lo estamos subiendo en formato de podcast. Así que si querés escucharlo en las diferentes plataformas, en YouTube también. Estamos subiendo a YouTube Bien. y en Spotify, Google Podcast y todas las plataformas conocidas de podcast. Así que nos buscas o me buscas, Pastor Sebastián Martínez, y te voy a Ujú. aparecer. Y de regalo vienen también las meditaciones diarias. Si querés, estamos leyendo ya hace varios años la meditación matutina para adultos, así que te quiero invitar a que te puedas sumar al canal. Esta semana tuvimos varios que se estuvieron sumando y varios que estuvieron dejando un saludo. Le quiero mandar un saludo Bien. grande a Andrea Betiana Canaboso. Ella nos dejó varios mensajes realmente muy, pero muy lindo. Por supuesto a Fabián. Fabián también dice excelente repaso. Andrea citaba una serie televisiva que se llama Los Elegidos, de Mm, Chosen. La hemos ujú. mirado con la familia, por lo menos las primeras 3 temporadas. Y ella hablaba particularmente de una escena que tenía mucha relación con lo que leímos la semana pasada del libro de Marcos. Así que muy bueno el comentario, muy bueno el comentario, Andrea. A Blanca Espagnia, que es vecina tuya allí en Libertador San Martín, Ujú. Lucha, así que le mando un saludo grande, grande, grande. A Margarita también se suma. A Daniel allí en la localidad de General Roca, una de las que han sido Oh, afectadas por la nieve esta semana. sí, Daniela, que el sí. Señor te bendiga. Gracias por los mensajes. A ver, a quién más. A Pablo López, le mandamos un saludo grande y cariñoso. A ver, tengo un par más aquí, ¿eh? No me quiero. A Joaconoc, algo así es el nombre, ¿eh? Así que también le Ujú. queremos Joaconoc. Ese es el nombre con el que aparecen en YouTube. Le Claro. mandamos un saludo grande, grande. Son algunos de los mensajes. Han sido muchos los mensajes que han llegado esta semana. Así que queremos abrazarlos virtualmente y agradecerles el cariño de estar sumándose a través de los comentarios en la página de YouTube o en la página de Facebook. Bien. Bueno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes entonces y un agradecimiento por estar, pero además por, a ver, mostrarnos de que son parte, porque esto lo hacemos entre todos ¿Mm? y con mucho gusto realmente. ¿Mm? Sebastián, vamos a la segunda clase de los discípulos. Nos sentimos inmersos en esta clase, ¿no?
Sí, 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 coincido plenamente, Lucho, con el pensamiento muchas veces de los discípulos, Ujú. que teniéndolo a Jesús, hay situaciones que no entendían y uno dice, ¿cómo no lo van a entender? Y sin embargo, nosotros estamos en la misma, exactamente la misma. Título de esta semana, Instruyendo a los discípulos, parte 2. El texto bíblico es Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido. Una aclaración Ujú. de Marcos, ¿no? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno Sí. estudia cristología y busca el propósito de la venida de Jesús a esta tierra, de su encarnación, este texto bíblico es uno de los puntapié inicial para explicar Ujú. el fin del nacimiento de Jesús aquí entre nosotros. Venir a servir y no solamente servir, o sea, servir en su máxima expresión, que es dando Ujú. su vida en rescate por muchos. Es Marcos capítulo 10, el que nos da Sí. el marco teológico, un bello capítulo que arranca y tiene un montón de títulos y me parece fantástico que tratemos de aprovechar cada uno de ellos. La pregunta que me hice, Sebastián, porque claro, vi los temas y digo, ¿para qué? A ver, instruyendo a los discípulos, ¿para qué? El tema es que me encontré por allí con una respuesta que era, bueno, para la cruz justamente. Es más, lo vimos en el encuentro anterior. Ya les venía avisando lo de la cruz. Teníamos esos encuentros, encontronazo diría, con Pedro por allí. Pero los temas de Marcos 10, a ver, me hice un listadito, tienen que ver con el divorcio, con el encuentro con los niños, una sanación de un ciego, bueno, alguna situación ahí con los discípulos sobre la vida eterna, ¿no? Pero mucho de la cruz en forma directa, si uno aísla estos temas, bueno, parece que mucho no tiene que ver. Y sin embargo Jesús, a ver, los estaba preparando por el cariño que les tenía para que puedan pasar también ese momento y resignificar lo que es una cruz en ese caso, que no tenía la mejor prensa la cruz, ¿no? Bueno, coincidiendo con vos, Lucho, yo aquí en el comienzo de mi material de estudio escribí Marcos 10 igual y dibujé una cruz. Coincidiendo Ujú. plenamente con lo que nos decís. Y un poquito más profundo, yo creo que además la cruz, por supuesto, es el centro. De hecho, el texto que se ha utilizado para que sea el eje me parece muy apropiado porque habla de la cruz, el servicio en la cruz. Pero Jesús quiere explicarle a sus discípulos básicamente una cuestión que tiene que ver con el reino. El libro Ujú. de Mateo, que está dirigido a los judíos, se ocupa muchos temas que tienen que ver con el judaísmo y aquellos que no tocan tan de cerca al judaísmo no los tocan. En cambio, Marcos, que está más Ujú. preocupado en realidad en llegarle a todos y da por sentado a muchas cosas porque es el libro más fresco, digamos, post muerte de Jesús, él sí toca otros temas y no da por sentado algunas cuestiones. Por eso es interesante que Marcos Ujú. va a encarar todos estos con una mirada hacia el reino de Dios. Y el primer Ujú. tema es el divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo le enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo. Bueno, y acá arranca la discusión. Yo quiero invitar a los amigos que están en la audiencia Sí. a que lean todo el capítulo. Yo lo leí, lo subrayé. Vamos a decir una cosita primero. Comienza Marcos diciéndonos el territorio en el que se encontraba. El territorio no era el territorio en el que estaba antes. Este es un territorio que está en otros sectores, especialmente en la zona de Perea. La zona de Perea, en aquella época, era una región conocida primero por una cárcel. Una cárcel interesante, Flavio Josefo nos describe algunas cuestiones en esa cárcel. En esa cárcel muere Juan el Bautista, y ese territorio era gobernado por Herodes, ¿sí? Herodes que no era un amigo, digamos, ideológicamente de Sí. Jesús, ¿no? Herodes Antipas, que él no tiene mejor idea que la de, se divorcia de su esposa y se casa con Herodías, que era la cuñada, era la esposa de su hermana. Ujú. Bueno, Juan el Bautista se planta, dirían los jóvenes hoy, se le para frente a Ujú. Herodes y él rechaza esto. Entonces, cuando se le acercan los fariseos y los
algunos a preguntarle, no se acercan con un ánimo de conocer, uy Jesús, queremos saber tu Claro. punto de vista. No, no. Ellos lo querían Ujú, poner en un aprieto para ver si él hablaba en contra del divorcio. Y de esta manera, porque el pensamiento de los fariseos, recordemos que ellos nacen en una época muy puntual, esta secta judía nace en una época muy puntual y con un fin muy político. Y ellos ujú, seguían conservando ese tinte político. No querían a los romanos, pero cuando los romanos le claro. convenían, ahí sí. En este caso, este pensamiento de llevar a la confrontación era para ponerlo a Jesús o del lado de Herodes o en contra de Herodes. Ahora, del lado de Herodes se estaban ganando una mala fama porque era Vox Populi, que nadie estaba de acuerdo con este tipo de divorcio. Ellos Ujú, llevan a este plano a Jesús y además, miremos esto, ¿no? Eh, el divorcio en la época de Jesús no es como hoy el planteo. Habían dos escuelas de pensamiento que se estaban ujú, peleando y mucho para ver cuál tenía razón, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, una más flexible que la otra, una mucho más legalista, la otra mucho más permisiva. Y sí, aparece en la historia un montón de cartas de divorcio por situaciones realmente muy insulsas. No las vamos a analizar, no puedo tampoco invertir tiempo en esto. Estoy mirando acá mi cronómetro y sé que estamos ya ujú. cerrando el primer bloque y tengo mucho para hablar sobre esta cuestión del divorcio, para poder entender qué quiso decir Jesús en esta porción de la Biblia. Bien. Eh, Creo que, a ver, serán otras discusiones, pero los temas siguen siendo los mismos Sí, sí. hoy día. Bien, hacemos la primera pausa, Sebastián, y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Eh, Algunas cosas que dijiste, Sebastián, al comienzo. Coincidimos en que hoy día estamos en situaciones similares con los discípulos, o sea, necesitamos que Jesús nos siga enseñando. Podría haber introduciendo a los discípulos capítulo 3, 4 y hasta que aprendamos, ¿no? Pero tampoco tenemos en claro muchas cosas. Creemos tenerlas en claro. Y eso también les pasaba a los discípulos, Ujú. ¿no? Siempre me resultó interesante cómo Jesús entendía eh, que lo estaban tratando de trampear, ¿no? De alguna manera siempre trataban de ponerlo en una trampa. O capaz que cuando no se daba cuenta, él respondía con tanta seguridad, con autoridad y con la pureza que corresponde a los temas, que era difícil entramparlo en realidad. Bueno, uno de los temas que todavía creo, sin tener tantas escuelas tal vez como en ese momento se tenían con respecto al divorcio, pero es uno de los temas que tampoco tenemos totalmente claro, o por lo menos en el día a día es como que siempre se sigue discutiendo en estos tiempos, pensando más que nada eclesiásticamente, ¿no? Mirá, no quiero ser, a ver, no quiero que nadie me tome, no quiero que nadie me deje de querer, digamos, por lo que voy a decir. El tema es claro, nunca Ujú, se permitió el divorcio. claro. Jesús aquí, él dice el versículo, ¿no? El 3, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ujú, Cuando él habla acá de Moisés, está hablando básicamente de dos textos de la Biblia que son Deuteronomio 24, versículo 1 al 4 y Éxodo 21, versículo 10 al 11, que no hablan básicamente del divorcio. O sea, estos pasajes no argumentan por qué se permitía el divorcio. O sea, da por sentado que ya se estaba realizando la práctica y lo que quieren hacer estos dos textos de alguna manera es cuidar a la mujer, porque en un caso hablaba ujú, de un hombre que se casaba con una esclava y luego de alguna manera se arrepiente de este casamiento con la esclava y quiere tomar a otra esposa. Bueno, este texto está cuidando a esa mujer, una claro. criatura de Dios. El otro Ujú, texto tampoco ordena el matrimonio, sino más bien le da un marco de protección a la mujer que estaba desamparada, que estaba abandonada por caprichos de aquel marido. Entonces, ¿cuál ujú, es la mecánica en el pensamiento, la lógica judía de aquella época? Que tiene un nombre hebreo, que es Kal Vaomer, o sea, liviano y ujú, pesado. Bueno, a ver, mm, si Moisés en aquel texto
le permite dar divorcio a la esclava. La mujer esclava se puede divorciar de su marido porque él tomó a otra esposa. Entonces, la mujer libre también. Y si la mujer libre Claro. también puede pedir carta de divorcio, el hombre también puede pedir carta de divorcio. O sea, pasan lo que se llama liviano a pesado, liviano y pesado. De un Ujú, pensamiento van a otro. Cuando en realidad, ujú. en ninguna parte de la Biblia, Dios dice, sí, muchachos, ahora se pueden divorciar. No, no. O sea, no era el plan original de Dios, nunca lo fue. Y por eso Jesús, con dureza, dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribe este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús acá está haciendo muchas cosas desde el punto de vista teológico, fundamentales. Primero, se remite a la historia de la creación. O sea, da por sentado Jesús que la creación, las palabras que Moisés nos redacta en Génesis son verdaderas, son fieles. No las condiciona, no las corrige, no le hace un asterisco. Esto es así. Dios dijo esto en el principio y eso ya es fundamental para creer en el relato de la creación literal como lo escribe de Moisés. Segundo, va al centro, al inicio del problema. O sea, Ujú. que Dios permita en la protección de la mujer, o en este caso del hombre más tarde, no significa que Dios avale, que Dios haya Exacto. planificado, que Dios esté habilitando. Cambiamos el foco. Llega una persona que viene con tatuajes en todo su cuerpo, hoy que están hace ya un tiempo de moda los Ujú, tatuajes, y conoce el mensaje de Cristo y dice, yo acepto la salvación y quiero bautizarme. Y la ujú. persona estudia la Biblia, acepta a Cristo, se bautiza y es un miembro de la iglesia, un seguidor de Cristo. Entonces alguien puede venir y decir, bueno, si fulanito que se entregó a Cristo y se bautizó tiene tatuaje y Jesús lo acepta con tatuaje, quiere decir que yo también podría hacerme tatuaje y también Dios me aceptaría, ¿no? Porque si lo acepta él Ujú. ya con tatuaje, entonces vamos llevando la escala de la lógica a un terreno muy humano cuando no es así. Claro. El plan Ujú. original de Dios, también en la Biblia, es que nosotros no nos hagamos marcas en nuestro cuerpo. Ahora, Claro. si el Evangelio nos encontró en esa situación, ahí cambia un poquito la situación. Hay excepciones para salvarnos, pero no es el plan de salvación. Entonces, humanamente sí, buscamos la manera de acomodar el tema a nuestra necesidad. Sí, Pero sí, el a plan de nuestros Dios, intereses. exactamente. El plan de Dios El nunca egoísmo. fue, exactamente, el ego, correr a Dios del centro. El plan de Dios Sí. nunca fue que existiera el divorcio. Yo lo sinteticé con otra historia. El otro día lo charlaba con alguna de mis hijas a esto. Y salvando la comparación, ¿no? Pero con respecto a la alimentación pasó algo parecido. Exacto. A ver, al comienzo, ¿qué era? Semillas, Ujú, plantas. ujú, Ah, pero en la Biblia dice que te pidieron carne y Dios les dio carne. Los autorizó en ese momento, codornices, todo lo que quieras. Pero yo le decía, pero jamás los obligó a ujú, comer. No les dijo, ahora tienen que comer sí o sí esto. Seguía vigente el mismo mandato original, ujú. salvando las distancias, ¿no? Pero más o menos el esquema de pensamiento es el mismo. Y convengamos que los fariseos, hoy te estaba por decir, claro, tenían su agenda propia, iban para otra cosa. En realidad Ujú. no les interesaba resolver este tema. Para ellos ese tema ya estaba resuelto, a su manera. Por eso tenían tantas escuelas y dejaron de lado lo que Dios realmente decía. A ver, Sebastián, me atrevo a decir, estaban muchos de ellos convencidos de que lo que yo digo o lo que yo entiendo es más importante que lo que Dios dice, finalmente. Y eso es tremendo. Y este capítulo, de alguna manera, toca muchos temas de la misma tónica, ¿no? Ujú. Mi pensamiento y está escrito. Jesús va a Moisés, lo cita a Moisés, y Sí. de paso, Moisés era él, digamos, el profeta, el patriarca, Ujú. el líder. O sea, era, ¿no? Ellos están convencidos que Moisés está en el cielo. Yo también creo lo mismo porque lo dice la Biblia. Ujú. Pero el judío dice: este hombre está citando
a aquel que para nosotros es el gran libertador, que está en el cielo junto a Yahvé, a Jehová, a Elohim. Y claro, nos está diciendo lo que Moisés nos escribió. Sin embargo, no le interesó. O sea, Dios, Jesús, Dios, les está dando una claridad. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces estamos en la misma tónica, ¿no? Acomodando lo nuestro, ¿no? Y lo tomamos con tanta naturalidad que, a ver, nos cuesta muchas veces. Digo ejemplos sencillos. La Biblia dice, bueno, no trabajes en sábado y no hagas trabajar a nadie. Sin embargo, a veces acomodamos las situaciones, pero bueno, tengo que sí o sí echar combustible al auto porque si no... A ver, yo me resisto, y perdón que sea tan radical en algunas respuestas, ¿no? Me resisto a no tener esa precaución de evitar cualquier tipo de estas cuestiones que están claras en la Biblia. Insisto, lo que vos decís, Lucho, de la alimentación es un caso perfecto. El plan original nunca fue. Y sin embargo nosotros nos vamos acomodando y vamos... No fue. No fue el plan. Dios lo permitió, Dios lo acomodó por el ingreso del pecado. Pero estamos viviendo un tiempo donde nos acomodamos a nuestra conveniencia, pero en el fondo sabemos muy bien lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Te lo sintetizo en una frase que me escribí, pensando en lo que pasaba con las escuelas de los fariseos y demás, pero creo que lo puedo llegar a aplicar a mi vida de nosotros también, si soy totalmente honesto. Intentaban ellos, y ayudar a Dios me parece que en el fondo es no creer. A ver. Suena duro, ¿no? Sí. Pero, bueno, no quiero spoilear un par de historias más adelante, pero tenemos el caso de alguien que cree pero no acepta o obedece sin creer. Bueno, es un combo. Ahora, mira esta escena. Luego de este diálogo aparece en escena lo que también nos va a relatar Mateo, lo que también nos va a relatar Lucas. Se le presentaron niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Y el niño en esta sociedad, pensemos en la época de Jesús, no en 2024. Hoy los niños tienen derecho, hoy los niños los cuidamos, hoy hacemos campañas contra la violencia por los niños. En esa época, cuando el niño nacía de manera defectuosa, con algún problema, lo tiraban. Estamos hablando de una sociedad greco-romana y aquí Marcos le escribe a todo el mundo, no solo a los judíos. Esta sociedad greco-romana dejaba tirado a los niños porque nacían con alguna dificultad o porque no los querían. El niño, en algunas de estas sociedades en las que Jesús está hablando, predicando, era considerado casi como un esclavo. Entonces, nos resulta difícil pensar, qué malo los discípulos, cómo van a correr, lo van a reprender, van a molestar. Es algo tan lindo, ¿no? Además, Jesús mostró muchas veces cariño por los niños en un montón de hechos, de situaciones donde curó niños. Sin embargo, en la cultura de esa época, el niño no gozaba de los mismos beneficios que tenemos hoy. Mi pregunta es, está bien, hoy los niños, perfecto, pero ¿habrá algún sector en nuestra cultura hoy que esté como los niños en esa época y que yo también de alguna manera los esté corriendo, esté evitando que ellos puedan llegar a Jesús? Wow. Y encima hay varios extremos a los que puede llegar a esto, ¿no? También podemos caer, y con esto cerramos este bloque, Sebastián, en el otro punto de creer que porque sos niño ya tenés asegurada la salvación. Porque muchas veces también decimos, no, pero la criatura, y lo juzgamos a Dios inclusive, ¿no? Bien, te propongo una pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián. El tiempo. Recién vimos dos temas, algo del divorcio y que seguramente te habrán quedado muchas cosas por mencionar, y esta historia de los encuentros con los niños, que le vimos por ahí mucho de el aspecto cultural de la época tal vez,
muchas veces no nos tomamos el trabajo de pensar cómo ir a esa sociedad. Ojo, los niños, a la vista de Dios, siempre tuvieron derechos. No es que ahora nosotros los inventamos en este siglo, pero convengamos que así como en esa época tal vez los derechos estaban distorsionados, hoy habrá otros derechos que también están distorsionados. ¿eh? Entonces, puede ser que Jesús en estos dos temas, recordando que estaba formando a los discípulos y preparándolos, haya enseñado puntos en común, por lo menos, o similares. Sí, 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 sí. Jesús, cuando habla en el caso del divorcio y habla puntualmente de personas que estaban vulnerables, acá toca varios temas, ¿no? Mira, el primer vulnerable aquí es el que sufre el divorcio, porque también hay personas, en el caso de cuando él cita a Moisés, Ujú. hablando de Deuteronomio o de Éxodo, habla de personas que sufren el divorcio sin ser ellos, digamos, sin tener la opción. En el caso del esclavo, Claro. por ejemplo, no tiene la opción Ujú. y está indefensa frente a una sociedad que no la va a cuidar. Entonces, Jesús habla de este indefenso. También habla de los niños. Déjame decir una cosita aquí, hago como un asterisco. Tampoco Jesús está, cuando habla de esto de dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, tampoco está autorizando el bautismo infantil, porque aquí estaríamos usando No, claro. el mismo razonamiento que mencioné recién, que era muy común en el judaísmo. Ah, entonces si Jesús permite que los niños vengan, si Jesús les da tanta atención a los niños, entonces se pueden bautizar los niños. Partimos de un pensamiento y vamos hasta otro que no tiene nada que ver y lo intentamos Ujú. conectar. Eso es lo que hacemos siempre cuando nos queremos salir con la nuestra. Después aparecen otros personajes con la misma necesidad, personas con muchísimas carencias, pero mirá vos lo que es la mirada de la sociedad. Y vuelvo a decir esto, nos cuesta entender, porque hoy los niños son queridos, los niños son cuidados, son protegidos. En esa época no. Y hoy hay alguna facción en la iglesia que también esté desprotegida, sí. En este caso, a las personas que por alguna razón se han divorciado. Hogares rotos, Ujú. tal vez por la infidelidad de una de las partes, y la otra parte es mirada en la iglesia muchas veces con una mirada de aquel que ingresa a la Ujú. iglesia y ya ingresa, aquel que no cumple esa dieta del Edén, ¿no? Aquel que come carne, y que en Claro. muchas iglesias lo miramos como, mirá, este pecador come carne. No estamos Ujú. justificando porque, y volvemos a decir, el plan original de Dios no era este, pero muchas veces Claro. estamos nosotros tomando la misma actitud de los discípulos de poner los límites nosotros. Bueno, a ver, muchachos, córranse, él no puede llegar a Jesús, ella tampoco, aquel tampoco, y vamos armando nuevos grupos de niños, ¿no? Vulnerables. Ujú. Y aquí es interesante, cuando sigue avanzando el texto bíblico, allá por el versículo 17, al salir, o sea, dejan esto de estar con niños, salen, van a seguir caminando, dice Marcos, perdón. Llegó uno. Aquí Marcos no dice cómo era. Mateo sí nos dice, Lucas también nos cuenta, ellos cuentan esta historia y dicen que era gobernante, dicen que era joven y dicen que era rico. Ujú. Marcos no separa en este detalle, no nos dice ni que era joven ni que era un gobernante. Cuando uno va al libro de Mateo, yo aquí tengo un comentario realmente muy lindo, que es, insisto, del doctor Pastor Mario Veloso, que habla sobre este encuentro. Él habla de el diálogo que mantiene este joven, un joven que ya estaba muy acostumbrado a dar y a recibir órdenes, y él le pide órdenes a Jesús. Ujú. Y él le Ujú. dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Wow, acá hay mucho, mucho, no me alcanza este programa para poder decir tanto en este solo versículo. Lo llama maestro, rabí, título que viene de un Ujú. gobernante, de un hombre rico. Es un título, wow, impresionante, maestro bueno, título Ujú. que solo se le puede dar a Dios. Él lo reconoce como Dios a Jesús. Maestro bueno. Jesús de hecho Sí. le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Él le pide órdenes, ¿qué haré? Porque en su mente está la idea de tengo que hacer.
Yo tengo que hacer Ujú, para ganarme la vida eterna. Hay que hacer obras. Y la vida eterna es por gracia. Pero el alma, no tengo un alma, soy un alma, enteramente. Lo que tengo adentro me ujú, sale para afuera. Por eso hace un par de semanas el título era de adentro hacia afuera. Como claro. tengo las obras en mi corazón, naturalmente salen para afuera. La gracia me invadió porque tengo el perdón de Cristo y naturalmente me salen las obras. Pero no es que por hacerlas soy salvo, no, soy salvo por la gracia de Cristo, por la muerte en la cruz. Y tengo buenas obras en agradecimiento, pero no son las obras las que me salvan. Entonces, él pregunta, él Claro. quiere saber esto, él tiene esta inquietud. Y Jesús le dice, bueno, no adulteres, no mates, no hurtes. Le habla de una parte de los mandamientos que está completamente referida al prójimo. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No era muy grande, dice Mateo y Lucas. Era joven, o sea, sí, está Ujú, bien, pero no sos tan grande, pero lo estoy guardando, le dice, ¿no? Lo estoy guardando. Entonces Jesús mirándolo, lo amó. Es el único, Marcos es el ujú. único que pone este detalle. Jesús lo amó. Sí. Jesús, aunque no estemos en el camino, aunque nos cueste, aunque el egoísmo del que hablamos recién nos domine el corazón, no cambia el amor. Y nosotros humanos No. nos cuesta, salvo a los hijos, nos cuesta amar cuando no están en el mismo equipo, cuando no piensa igual que yo, cuando no me está obedeciendo, cuando no juega el mismo juego que yo juego. Jesús lo amó. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Vuelve a hablar de la cruz, vuelve a decir, déjalo todo. Lo mismo le había dicho Ujú, a los pescadores en el comienzo del libro, lo mismo le dijo a Mateo, déjalo todo y seguime. O sea, ya este planteo Jesús lo había hecho, déjalo material y seguime. Ahora, la escena es más ujú, profunda todavía. ¿Por qué? Porque en esa época los niños no valían, el divorcio estaba permitido ujú. por esta razón, por aquella. Pero si había algo que no tenía discusión y estaban todos de acuerdo, esta escuela, la otra, las personas más bendecidas, las que estaban más cerca de Dios, las que eran las ricas, porque vos Ujú, veías el amor de Dios en las bendiciones materiales. Si hay alguien que espiritualmente está bien en nuestra comunidad, es aquel porque le va bárbaro, prospera, es un rico. claro. En esa época, el rico corría con ventaja, era el bendecido de Dios. Y hoy nos fuimos al Ujú, extremo. Hoy, 2024, y ujú. en esta última etapa de la historia, nos hemos ido al extremo. Jesús habla mucho de los pobres, bienaventurados los pobres, y hoy ya nos fuimos al extremo de creer que el pobre, por ser pobre, ya tiene ventajas por el rico. Y hasta Exacto. miramos con malos ojos a los ricos cuando ingresan a nuestra iglesia. Y este en cualquier momento se va, no, no, este no va a seguir, este no. Este va a creer que se puede comprar, Es más, que con el dinero, este tiene el corazón puesto en otra cosa. totalmente, porque de lo que tiene en Eh, su corazón hablan sus... Bueno, y empezamos a juzgarlo. No somos tan diferentes de los fariseos. Ellos Ahora bien que ponderaban nos a los gustaría ser ricos. ricos, ¿eh? ¿Cómo? Ahora bien que nos gustaría ser ricos. ¿Qué, Porque qué yo no discurso sería tenemos, así. no? No, no, yo lo daría todo por Jesús. Ahora, ¿viste cómo nos fuimos al extremo? En una época los ricos eran los que estaban en la cima de bendiciones, hoy los pobres. Ser Mm, pobre es sinónimo de bendición. No dice esto la Biblia. O sea, no. Jesús vino para los ricos, vino para los pobres, vino para los divorciados, vino para los niños, vino para Ujú, aquellos que se le acercan a Jesús con alguna intención de ocupar ciertos cargos de privilegio, ujú, que todavía no entendieron nada, porque allí el versículo 35 dice entonces Jacobo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan también, maestro, un diálogo parecido al del joven rico, ¿no? Este joven rico que ujú, se aprovecha del amor que Jesús le manifestó a los niños y dijo, acá, esta es la mía, acá aprovecho. Él sabía lo que Jesús le iba a responder, él entendía, él tenía ujú. conocimiento. Lo que no tenía eran los ojos puestos en el reino de los cielos. Y Santiago y Juan lo tenían en el reino, pero no en el de los cielos, sino en el reino de la Claro. tierra. En su mirada acerca de cómo era ese reino. A ver, Sebastián, en todas estas historias que estás uniendo ahora,
Y es más, los temas, divorcio, el trato con los niños, el joven rico, el pedido de sus propios discípulos, veo tan impregnada la cultura del momento por sobre lo que dice la palabra de Dios. Y a ver, es difícil tratar este tema porque eh, mm, a mí me toca vivir en esta cultura, no estoy viviendo en Ujú. otra cultura. Es más, muchas veces tenemos que hacer el ejercicio, como ahora, por ejemplo, de tratar de pensar en cómo pensaban los discípulos con su cultura, siendo que yo no la tengo a esa formación. Eh, pero el problema siempre fue el mismo: poner la interpretación cultural por sobre lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate qué lógica tiene entonces que desde el comienzo Jesús le dice, a ver qué decía Moisés. Y fíjate vos que hasta hay cierto respeto ahí, inclusive a la cultura, porque él entendía lo importante que era Moisés. Pero Dios, la palabra de Dios directa, es mucho más importante. Por eso lo remite, pero en el principio no fue así. Ujú. Y Jesús siempre hace eso cuando hay algún tipo de, a ver, sería algo similar a una tentación, ¿no? Parecido a lo que el enemigo de Dios quiso hacer en el desierto. Ah, pero está escrito tal cosa, ¿no? Siempre la respuesta es la misma, la palabra de Dios, la Biblia hoy, ¿no? Ujú. Jesús la cita siempre, se Sí. apoya en ella, responde con ella, se ampara en ella, se Ujú. refugia en ella. Interesante, ¿no? Porque tenemos la misma posibilidad hoy, con nuestras Ujú. dificultades, con nuestra cultura, pero no es la cultura, es la Biblia hoy, la que nos marca el rumbo, la que nos da el camino, la que de alguna manera me centra los ojos en ese reino eterno, aunque muchas veces yo miro lo material, miro lo aquí, lo momentáneo, y confundo la mirada, pero la Biblia me termina sentando siempre en el reino de Jesús. Tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Nos quedan temas todavía. Ya seguimos. Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro. ¿Sabes qué? Me anoté algunas ideas que iban surgiendo mientras estudiaba el tema. Y después de recordar la historia del joven rico, eh, te cuento lo que me anoté, lo comparto. Y puse, salvarse es fácil. O decís, ¿cómo salvarse es fácil? Y sí, es obra de Dios. Si lo pensás así, es fácil. Lo difícil, y no es exclusivo del joven rico, es estar dispuesto a ser salvo de esa manera. Y creo que eso es parte de lo que nos pasa a todos. Sí, 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 claramente. Claramente confundimos, ¿no? Confundimos todo esto y nos cuesta dejar a un lado cada pensamiento, cada idea y tomar la idea de Cristo. Bueno, lo que le pasa a Santiago y a Juan cuando le Ujú. reclaman, le piden un lugar de privilegio en su reino terrenal, ellos confundieron el reino terrenal y Jesús hablaba de un reino eterno. Jesús le dice, Jesús le respondió, versículo 38, no sabéis lo que pedís. Pedís, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, Jesús le vuelve a repetir esto de, tienen que llevar mi cruz. Ujú. Y nosotros muchas veces no entendemos y no estamos dispuestos tampoco a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y a mirar esto como un tiempo pasajero, corto. Nos cuesta, nos cuesta. Lo Ujú. decimos, lo leemos, lo predicamos, pero muchas veces no lo entendemos. Hablar de Ujú. cuántos años viviremos aquí, 50, 60, 80, 100, pero comparado a la eternidad, y nos cuesta pensar en la eternidad y pensar en esto como un momento pasajero. Sí, Sebastián, pero además, a ver, creo que a los discípulos les pasaba eso también. Eh, Nosotros lo decimos, pero pretendemos que los demás lo entiendan ¿Mm? muchas veces. Quien está enfrente de mí o el que está a mi lado,
Y yo no termino completamente de comprenderlo muchas veces. Pero como sé que la Biblia dice tal cosa, repito la idea y pretendo que el otro sí entienda. Y entramos en eso de, más que hacer juicio, condena. Un poco lo que decías hoy, ¿no? De cuántas veces, bueno, cerramos puertas. La decisión del bautismo es relativamente sencilla. ¿Sí? Para algunos puede ser difícil Mm, porque, entendiéndolo mejor, combaten con un montón de cuestiones ujú, culturales, de egos, dejar el trabajo, cambiar los hábitos y aceptar a ujú, Cristo. Aquellos que tal vez nacimos en un hogar cristiano, es relativamente sencillo. Y llegamos al paso de bautizarnos, entregar la vida públicamente a Cristo y reconocerlo como Salvador. Lo difícil es continuar la vida del discipulado. Y aquí es donde, por eso Jesús dedica ujú, este tiempo a instruir a los discípulos. Porque, a ver, seguir a un profeta nuevo, wow, ¿quién no quería ser seguidor de un ujú. rabino? Hasta Y que es además tenía muy emocionante. buen... Sí, claro. Tenía buen... Ellos, a ver, no quiero decir algo que está errado, pero Dios, Jesús, los moldea en el tiempo en que está con ellos y hace de ellos, aún igual en la muerte ellos lo abandonan, ¿no? O sea, les faltaba todavía y después los Ujú, moldea. Pero no sé si entendían realmente qué estaban haciendo, a quién estaban siguiendo y cuál era el ministerio. Dios en su misericordioso amor les permitió formar parte de algo tan impresionante, aún sin entender. Y hoy pasa exactamente ujú, lo mismo. Nosotros, y aquí hablo de manera personal, tengo el privilegio de ser un ministro de Dios, un ministro de la palabra, predico, amo predicar, leo la Biblia y muchas veces tengo que reconocer que tal vez esté predicando de cuestiones que realmente no entiendo. Y tal vez las ujú, repito sin entender y, y- y lo repito de tal manera que parece convincente, pero me tengo que preguntar, ¿realmente ujú, estoy entendiendo todo esto? ¿Realmente estoy conociendo a Jesús? ¿Estoy tomando esta copa, bebiendo la copa de Cristo? ¿O me quiero sentar en el trono terrenal de Jesús y me estoy olvidando de aquel celestial? Porque muchas veces los egos también los alimentamos en las cosas buenas. Wow, mira aquel hermanito, cuántas personas estudian la Biblia con él, cuántos bautismos tuvo aquella hermana, impresionante su actividad misionera, qué lindo que canta, qué buena voz que tiene. Y empezamos dentro de la misma iglesia, como los discípulos, a tener nuestro mini reino. Cuando la tarea no tiene que ver con esto, tiene que ver con el reino celestial y con la tarea del discipulado, que en definitiva siempre es la misma: dejar a un lado el yo, ujú, tomar la cruz de ujú, Cristo y seguirlo. ujú. Eh, en ese tema, mis anotaciones fueron simplemente, esto es una lucha de superficialidad versus profundidad. Y Jesús sigue enseñando que el verdadero poder está en servir y en la humildad, no en el yo soy rico, yo soy esto, soy aquello, yo puedo. Por el contrario, es en aceptar yo no puedo, Dios es el que hace en mí. Y hay que ser humilde para eso, Sebastián. Y es fácil decirlo, ¿no? Sí, por eso Jesús pone entre medio de estos discípulos que están aprendiendo a los niños. Tienen que ser como niños. Ujú, Una ujú, dependencia completa de los adultos. En este caso, el adulto es Dios. ujú, No nos cuesta depender. Queremos tener siempre la manija nosotros. sí. Queremos, es inevitablemente nuestra naturaleza, por la cultura, por los años de pecado, es así, hasta que nos damos cuenta de nuestra ceguera. Ujú, Y aquí me voy al versículo 46 de Marcos 10. Siempre estuvimos en Marcos 10, ¿eh? Nunca sí, nos fuimos de sí, Marcos sí. 10. Entonces vinieron a Jericó, o sea, Jesús empieza a acercar ¿a dónde? A Jerusalén. Y cuando Jesús más se acerca a Jerusalén, más se acerca a su muerte. Ujú, Los discípulos no lo entendían, pero él sabía que cada vez que se acercaba más y más y más, estaba yendo camino a su muerte. Bueno, de paso, vino a eso, vino a morir. Entonces vinieron a Jericó
Y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, por eso Bartimeo, Bart significa hijo, el hijo de Ujú. Timeo, ¿no? Estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían otra vez. ¿No? Reprender el que Ujú. necesitaba, el que realmente veía sin tener visión. Él entendía la fe de este ciego. Jesús lo llama, se detiene, lo manda a llamar, viene. Ten confianza, levántate. Te llama, le dicen. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él no tenía muchas posesiones porque los ciegos, las No. viudas, eran los más desprotegidos de la sociedad. La capa no era solo la capa era todo. No. Era la carpita cuando llovía, era el abrigo cuando hacía frío, la carpa era todo. Su capa. Él lanza todo lo que tiene. Lo que no se animó a hacer el joven rico, él lo hace. Y él no va, bueno, me la llevo por las dudas. Si no me cura, por lo menos no la pierdo y no gasto Ujú. tiempo en buscar de vuelta No, él la arroja. No, Ujú. no hay plan B cuando uno sigue a Jesús. No hay plan Qué B. buena, qué buena Y él frase. lanza la capa y va. O sea, él va convencido. Eso se llama fe. Ujú. Maestro, y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Lo mismo que les preguntó, ¿no? Versículo 36, le pregunta a Jesús a Santiago y a Juan, le dice: ¿qué queréis que os haga? No, Jesús vuelve a hacer la misma pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué querés que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que recobre la vista. ¿Para qué te voy a dar vueltas? ¿Para qué te voy a...? Ujú. Ya está, que recobre la vista, al punto, conciso. Quiero Ujú. la salvación. Cámbiame lo que me falta. Modifícame esta Ujú. conducta. Quiero levantarme temprano para orar. Quiero estudiar mejor la Biblia. Quiero conocerte más. Quiero entender el Apocalipsis. Quiero entender Daniel. Quiero entender las profecías. Puntual. El pedido del ciego a Jesús. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. O sea, depender solo de Jesús, depender solo de Cristo, eso es fe, te salvó. No te salvó venir hasta mí tirando la capa. No te salvó no te salvaron los gritos. Ujú. Te salvó estar tan convencido de que el único que salva es Jesús. Eso es fe. Es creer en algo que no se ve, porque él no Ujú. veía. Y de esta manera, Marcos, el Espíritu Santo, es el mejor editor de todos los tiempos. El mejor editor. Y el Espíritu Santo se encarga de editar este evangelio, el de Marcos. Y esta historia, acá voy a leer textual, es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Mm. Algo que hoy mencionamos mucho, pero no vivimos tanto. Ujú. Cierra este paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego, Marcos capítulo 8, lo hablamos la semana pasada, versículos 22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver Mm. al mundo con nuevos ojos, ¿no? Ujú. El discipulado es ver el mundo con otros ojos, con nuevos Ujú. ojos. Es ver el Sí. mundo, es verlo realmente. Eso es discipulado. Y ahora yo empiezo a ver que lo más importante no es tener el celular último modelo. Que lo más importante no, lo más importante es que conocí a Cristo y que tengo la esperanza de la venida de Jesús, la resurrección, el cielo eterno. Eso es importante. Y aquí a veces no vemos claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús tenemos armonía en su conducción. Uno se curó en 2 pasos, tuvo un proceso, el de Marcos capítulo 8. Ujú. Bartimeo no, y se curó. Jesús le Ujú. preguntó, él respondió, y la fe en Jesús, gracia, le Ujú. permitió poder ver y le permite esto que nosotros decimos la salvación. Em, Tal vez sumo a esto, Sebastián, tampoco es una cuestión de eh, calidad de la fe, o yo tengo tal tipo de fe, no es mi fe, porque termina siendo como si yo fuera propietario de o productor de. La fe viene de Dios, justamente. Creo que es bueno entenderlo de esa manera. Eh, y básicamente, si vos tenés fe, vas a eliminar el... Es un proceso, ¿no? Es un Ujú. aprendizaje, pero se va a eliminar ese egoísmo, ese ego que te impide inclusive crecer. Una
frase que me pareció buenísima. La entrega del yo es la sustancia de la enseñanza de Cristo. Si aprendemos eso, vamos a caminar por donde Dios quiere que caminemos, justamente, con Él. Sí, y le sumo esto, Lucho, en el comienzo hablábamos del texto inicial que hablaba de Jesús vino a servir. Es el cuerpo nuestro, nuestro cerebro, cuando compramos algunas cuestiones, cuando compramos, no sé, un reloj, un celular, un libro, nos produce alegría, ¿no? Naturalmente, es así, químicamente el cerebro se alegra, pero cuando servimos también. Y la salvación no se puede comprar, pero sí a través del servicio nos acercamos a aquel que es el que nos compró la salvación. Por eso el servicio es fundamental para poder conocer a Jesús, porque Jesús vino a servir y a servir a nosotros a través de su muerte en la cruz. Bien. Qué lindo, Sebastián. Lindo tema. ¿Viste cuando te dan ganas de seguir hablando de esto? Bueno, Sí. tarea para la casa, te diría. Sí. Próximo tema, no sé si lo tenés a mano. Sí, me encanta el título, Lucho, me encanta. Y ya estoy ahí. Yo no lo busqué, a ver. Controversias. ¿Lo tenés? A ver, sí. Controversias en Jerusalén. Bueno, de camino veníamos con ciertas controversias ya, pero ahora ya llegamos a Jerusalén y ahí también. Sebastián, como siempre, un gusto y muchísimas gracias. Placer, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Lucho. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.